Bienvenidos al mundo del balonmano. En esta ocasión abordaremos la regla número 4. La regla nos indica que un equipo deberá estar formado por un máximo de 14 jugadores, pero solo 7 de ellos podrán estar dentro de la cancha. Un jugador deberá ser identificado como portero. En caso de ser necesario, el equipo podrá prescindir de él, pero siempre respetando el máximo de 7 jugadores. Para iniciar un partido, ambos equipos requieren un mínimo de 5 jugadores y durante todo el partido podrán ir incrementándose hasta un máximo de 14 jugadores. Esto puede ser incluso durante las prórrogas o tiempos extra. En caso de que un equipo se quede con menos de 5 jugadores en la cancha, los árbitros serán los encargados de decidir si el partido continúa o se suspende. Un equipo tiene permitido tener un máximo de 4 oficiales durante el partido, pero solo uno podrá ser designado como responsable y será el único que podrá dirigirse a la mesa o a los árbitros. En dado caso de que un oficial ingrese sin autorización a la cancha, esto será considerado una infracción antideportiva y se reanudará con un tiro libre para el equipo adversario. Los jugadores o oficiales que lleguen después del inicio del juego deberán obtener autorización del planillero o cronometrista para poder participar. Las sustituciones durante un partido son ilimitadas y no es necesario avisar a los árbitros o al cronometrista. Las sustituciones deberán realizarse por el área de cambio y para ello un jugador deberá salir del terreno de juego y otro ingresar en su lugar. De no ser así, esto será sancionado por una expulsión de 2 minutos y el juego se reanudará con un tiro libre para el equipo contrario. Esta regla no aplica durante un tiempo muerto solicitado por algún equipo. Todos los jugadores deberán vestir uniformes idénticos, con excepción del portero, ya que ellos deben de vestir de un color diferente que pueda distinguirlos de sus compañeros, los rivales e incluso del portero rival. Los jugadores deberán tener en su playera un número visible en la parte de atrás que no sea menor a los 20 centímetros y en la parte delantera no menor a los 10 centímetros. Todos los jugadores deberán llevar calzado deportivo, y no está permitido el uso de objetos peligrosos como pueden ser pulseras, anillos, piercings, cadenas o algún otro objeto. Esto con la finalidad de no poner en riesgo su integridad física y la de sus oponentes. Si el jugador tiene alguno de estos objetos, deberá salir de la cancha y corregirlo para poder ingresar nuevamente. Un jugador que esté sangrando deberá abandonar la cancha y regresar a ella hasta que su herida esté cubierta y su uniforme y cuerpo no tengan rastros de sangre. En caso de una lesión, los árbitros podrán dar autorización a los oficiales para poder ingresar y darle atención al jugador lesionado. Una vez que el jugador haya sido retirado de la cancha, podrá ingresar nuevamente siempre y cuando su equipo haya realizado 3 ataques o, en su defecto, haya culminado el primer tiempo. Si te gustó este video, te invitamos a seguir nuestro canal. Hasta la próxima.